Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este día a la Biblioteca Pública de San Miguel. Como parte de nuestros eventos literarios, donde buscamos hacer vivencias lectoras con la comunidad de la Biblioteca de San Miguel, pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos da muchísimo gusto poder presentarla, ya que es originaria de Ciudad de México, pero radica aquí en San Miguel. Pues tenemos el honor y el gusto y la alegría de presentar hoy a Susana Pagano, que nos va a presentar su novela Antes de que llegue el monzón. Y pues también nos acompaña una persona muy especial del gremio de la literatura en San Miguel, que es Armida Cepeda. Y pues bienvenidos, bienvenidas, gracias por siempre asistir y apoyar los eventos de la Biblioteca Pública. Somos una asociación civil, entonces estos eventos suman para pues tener siempre una cartelera abierta a la comunidad de San Miguel y encuentros tan especiales como el día de hoy. Entonces, con un aplauso recibimos a Armida y a Susana. Pues antes que nada, muchísimas gracias a la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. Muchísimas gracias a Mari Moebius por todo esto que está generando. Todos estos encuentros en torno a la literatura, al arte, la música, etcétera, el teatro, el cine, y bueno, todo celebrando 70 aniversario de la querida biblioteca, que para todos y todas pues significa muchísimo, ¿no? Todos hemos pasado por aquí, todas hemos pasado, tomado clase, dando clase, y bueno, es importante que nos hayan invitado a celebrarlo, ¿no? Claro. Así que muchísimas gracias a Mari Moebius y a su fantástico equipo. A Sar, gracias por recibirnos, qué bella. Y bueno, también para mí es un honor que nuestra querida Susana Pagano me haya invitado a leer Antes de que llegue el monzón y a conversarlo con ella y con ustedes. Que lo importante es pues las opiniones que se puedan generar, las preguntas y respuestas. Así que iniciamos porque, bueno, siempre tenemos poco tiempo, ¿no? Sí. Ahora, Susana y yo ya tenemos experiencia estando juntas en la mesa y creo que hemos hecho una buena mancuerna. Bueno, comencemos entonces. Se dice que la historia que nos regala Antes de que llegue el monzón es una pareja que se ama con locura y que se ve irremediablemente separada por la muerte. Para volver a reunirse, deberán hacerlo en otro país, en circunstancias muy distintas, y esperar más de siglo y medio en el tiempo. O sea, 150 años, ni más ni menos. ¡Wow! Antes de que llegue el monzón, nos ubica en México, en la Ciudad de México, en principios del siglo XXI, es decir, hace 4 años, muy contemporáneo totalmente, y en la India, a finales del siglo XIX, específicamente en 1857. Tenemos siempre un breve resumen de qué se trata y qué nos espera cuando compramos el libro. Bueno, nos vamos a la Cuarta de Forros, pero yo quiero invitar a Susana a que nos haga una breve síntesis de qué trata y qué es lo que se va a encontrar el lector y la lectora al leer Antes de que llegue el monzón, sin que me repitas lo que está en la Cuarta de Forros. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar aquí en primer lugar. Muchísimas gracias también a la biblioteca, a Sar, a todo este maravilloso equipo que forma gente tan talentosa y tan entregada a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata Antes de que llegue el monzón? Es una historia, son 2 historias en realidad, que se cuentan en diferentes tiempos, como ya lo dijo Armida, en las que una sucede en México en época actual, pero es principios del siglo XXI. O sea, hace 24 años. 24, cierto. Ajá, porque apenas está pasando del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Son las fiestas del jubileo y demás. Y la otra historia sucede nos invaden los extraterrestres, entonces, algo otro, ¿no? Y la segunda historia sucede en la India en el siglo XIX. Y son 2 historias que, aunque van de manera paralela, hay puntos en los que convergen, hay puntos en los que se
se encuentran, se tocan. Y básicamente es una historia de amor, en los dos casos, porque es esta pareja que se ve separada, efectivamente, como lo dice la sinopsis, por la muerte. Y no es un spoiler, porque si no, pues, ¿por qué estaríamos hablando de que se encuentran 150 años después, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos tocando el tema de la reencarnación, de las vidas, pues una de las vidas pasadas, digamos, ¿no? Estamos hablando de dos culturas muy distintas. Sí. Hay una parte histórica en lo de la India, porque los personajes que viven en la India son, para empezar, son británicos y viven durante el Commonwealth y durante la ocupación inglesa en la India, ¿no? Y entonces esa parte pues tiene mucho de histórico, se puede considerar incluso en un momento dado como una novela histórica en ese sentido. Y bueno, así van sucediendo estas dos historias, en donde vamos a ir viendo qué va a pasar. Siempre en una historia de amor hay un triángulo amoroso, ¿estás de acuerdo? En el caso de la India, el triángulo... No, porque si no, pues no es... En el caso de la India, el triángulo amoroso lo conforman, la pareja y la guerra. Esa otra... No es que haya otra persona en sí, ¿no? Ya, ok. Sino que es la guerra, que es la que se va a interponer entre ellos dos, porque sucede en la rebelión de los cipayos. Los cipayos eran estos indios de la India, que pertenecían al ejército británico y que se componía por hindúes y por musulmanes. Entonces hay un momento en el que el ejército británico introduce una nueva arma, un nuevo rifle, que utiliza unos cartuchos con cerdo. Que están engrasados. Ajá. Con grasa o de cerdo o de vaca. Pero para poder meter el cartucho dentro del arma hay que destaparlo, digamos, con los dientes. Entonces esto significaba un agravio tanto para hindúes como para musulmanes, porque la grasa de vaca, o sea, las vacas son sagradas para los hindúes y el cerdo es para los musulmanes. Ajá. O sea, es un animal impuro. Entonces era un agravio, y es algo que los ingleses no entendieron, digamos que no les interesó mucho meterse en la idiosincrasia, y estalla la guerra de los cipayos. Entonces, en este contexto es en donde nuestros personajes se mueven. Y la otra historia que sucede en México y en otras partes, porque hay ¿ves? Algunas mujeres. Sí. Mujeres. Y Memo. Bueno, pues es padrísimo tenerlas a todas aquí, por supuesto. Y entonces, esta historia, la segunda, la que sucede en México, ahí sí hay, digamos, un triángulo mucho más... pues sí, compuesto por tres personas. Por tres personas acá. Ajá. Nada más que aquí la diferencia con un triángulo común y corriente, digamos que serían pues que están luchando por el amor de una de las personas. Una de las parejas. Es que no sé si spoilerarlo, ¿no? No hay que spoiler. Pero, a ver, de aquí levanten la mano. ¿Quién leyó ya antes que llegue el monzón? Nadie. Pero están a punto de. Yo les doy los cariños. Lo van a leer, entonces no podemos spoiler. No. Pero podemos hablar es decir, tenemos dos historias. Bueno, creo que fue un resumen, y ya hablaremos de esa ambientación sensacional que haces, que me parece a mí algo sumamente valioso, que es todo lo que aprendemos de la India, y que significa un trabajo de investigación bastante comprometido, porque además está el hecho de que nunca has estado en la India. Exacto. Eso es impresionante, pero también nuestra protagonista, Elena, nunca ha estado en la India. ¿No? Bueno, entonces tenemos dos historias. Obviamente vamos a preguntar, ¿son dos historias paralelas? ¿Dos historias que nacieron al mismo tiempo, Susana? ¿O fueron dos historias que
tú tenías por separado como escritora esa idea, ese concepto de que el escritor tiene cientos de cuentos, cientos de relatos, cientos de historias guardadas en el escritorio, así pensé en lo viejito, guardadas en la computadora, y que de repente está escribiendo un libro, tiene ya el tema, lo está desarrollando, pero recuerda, tengo un cuento que puede perfectamente enlazarse con mi historia y va a resolver mucha circunstancia o le va a dar un poco más de aire o va a sembrar la duda, etc. Mi pregunta es, si fueron dos historias que surgieron, que luego tu editor o alguien, algún maestro te dijo, ¿por qué no las unes? O son dos historias individuales que luego las unes, porque al final son 21 capítulos, son más de 400 páginas, que es bastante, fluye muy bien, sí lo debo decir, pero ¿cómo surgen esas dos historias? ¿De veras sí, desde el principio estaban unidas? ¿O las uniste a fuerza? A ver. No las uní a fuerza porque sí iba pensado de esa manera. Sí fueron dos historias que pensé detenidamente en que iban a ir juntas. Eso sí lo tuve siempre muy claro. Lo que no me quedaba tan claro era esta parte en que, porque además de estas dos historias, algo que no hemos mencionado son los diálogos que suceden se cuenta una parte de la India y luego hay un diálogo entre la protagonista, la escritora, y alguien más. Esos diálogos son los que sí fueron surgiendo a raíz de unas charlas que tenía yo con un amigo escritor. Y yo le decía todo el problema en el que me había metido y que iba yo a hablar de reencarnación en una época, porque estamos hablando de hace 24 años cuando le empecé a escribir, bueno, menos, pero le empecé a escribir hace muchos años. Y no estaba todavía como tan de moda, o el rollo de la bisexualidad o la pansexualidad, que ahora ese término, pues ni existía el término para empezar, ¿no? Entonces yo tenía muchos conflictos con las dos historias y cómo las iba yo a contar y cómo las iba yo a hilar, y entonces estos diálogos los tenía yo con este amigo, que él me iba como dando una orientación y me iba llevando pues me iba dando ideas o me iba diciendo, pues por ahí va la cosa, ¿no? En fin, ¿no? Como que me iba encauzando. Entonces, ya en la novela, estos diálogos son una especie como de... pues es la protagonista enfrentándose a sus propios temores y a sus propios frenos y a todo con lo que está lidiando en ese momento para construir ambas historias y para hilarlas y para que se convierta en algo que tenga sentido, porque si no, pues podrían ser dos libros diferentes, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, totalmente. Yo como editora, lo primero que pensé fue, bueno, estas son dos historias paralelas. Obviamente está mucho más trabajado, tiene más trabajo de investigación, la parte que se lleva a cabo hace 150 años o 1850 y tantos. Dato que siempre que hablo de fechas, me recorto muchos años o adelanto o atraso muchos años. Es decir, esa parte de la ambientación narrativa que vamos a hablar ahorita, a mí me interesa muchísimo y creo que a cualquier lector y lectora. Pero bueno, y la parte que se lleva en la actualidad en la Ciudad de México es mucho más efímera. Es decir, no hay descripción de lo que sucede en la Colonia Condesa, se habla solamente del mal olor que percibe uno de los personajes, pero nada más, o sea, y de la casa francesada, donde vive pequeñita, donde vive Elena, que también es retomada por un personaje que no es el personaje principal, pero sí es el personaje, la voz narradora, la voz
testimonial, el testigo, que es Charles, el hermano de Susan. Pero no hemos hablado de los personajes, y para no confundirlos más, tenemos primero personajes principales: Elena, Susan, Patricio Wake, es su apellido, Wick, y Alexander McNamara. Me encanta el McNamara. Son los personajes principales de esta novela, de Antes de que llegue el monzón. Pero, ¿quién surge primero? O bien, ¿qué personaje le da vida a su otro personaje? Porque tenemos el juego literario de Susan y Elena, o Elena y Susan, que paréntesis, Elena es escritora, Elena está escribiendo una gran novela, Elena está escribiendo una novela que se lleva a cabo en la India, Elena tiene muchas incertidumbres de su voz, de cómo le va a hacer, que si funciona, que si tiene que ir a la India, que obviamente nos remite a nuestra querida autora Susana Pagano. Pero platícanos de estos primeros personajes, porque luego en la historia en la India, ahí sí tenemos una riqueza de personajes impresionante, que yo hubiera querido que me platicaras más de la esposa de Charles, que alcancé a odiarla en una sola cuartilla, y dices, maldita, o del padre de Sir Conrad, el apellido este raro, que es el padre de Charles y de Susan. Ay, pues hablar de sus personajes es un poco difícil, porque bueno, yo como escritores que somos, ¿no? Y tú me darás la razón, siempre vamos tomando de la vida real, ¿no? Porque no podemos hablar tampoco de lo que no conocemos. No podemos crear mundos que no hemos visto de algún modo, de alguna manera, en algún lado, ¿no? Yo por eso admiro muchísimo a los autores de ciencia ficción, porque digo, ¿cómo se imaginan esas cosas que, ¿no? Entonces, yo lo que hago precisamente para crear esos personajes es que primero los veo y veo a ver de dónde, o sea, que cuidado, porque cualquiera de ustedes puede ser susceptible de convertirse en un personaje. Y entonces, efectivamente, la pareja digamos, de los que no sucede casi en México, como bien dices, viajan mucho, andan por el mundo y andan, pero esa pareja en particular, que son Patricio y Bruno, y fíjate que ahora mi perro se llama Bruno. Yo creo que algo traigo con Bruno. Y Bruno es particularmente un personaje que dices, ¿qué onda con este? ¿Qué está sucediendo? Pero bueno, Patricio y Bruno son amantes, son esposos, viven juntos, hablando de la pansexualidad o de estas nuevas maneras. Es una pareja gay. Gay. Y esa pareja, pues sí, la conocí, digamos, ¿no? O sea, esa pareja es de la vida real. Porque, como les digo, uno va tomando de todos lados, todas mis novelas tendrán algo de alguien que conocí, de alguien que me contó su historia, de alguien que algo vi, o lo que sea. Entonces aquí había esta cuestión de los celos insanos de uno de ellos, no voy a decir de cuál, y entonces yo observaba todo eso y decía, pues, o sea, esto tiene que tener una historia, ¿no? Entonces, pero voy a contar una anécdota. Claro. Porque es muy, como las cosas de verdad están en el aire y uno las va captando, ¿no? Cuando estaba yo ya escribiendo la novela, y estaba yo con que, ¿cómo se van a llamar? Y no sé qué. Bueno, se van a llamar Patricio y Bruno. Porque obviamente no les iba a poner los nombres de los personajes reales, porque ya hubiera sido demasiado. No. Entonces, Patricio y Bruno. Y en eso se embaraza mi hermana, de mi tercer sobrino. Ya saben que iba a ser niño, no sé qué. ¿Y cómo se va a llamar el bebé? Pues o Patricio o Bruno. Y yo dije, no puede ser. Y yo no le había dicho nada a mi hermana, se los juro que yo no le había dicho nada, porque era una historia que yo no cuento mucho hasta que ya está más armada, yo no cuento casi, ¿no? Entonces yo sí, o sea, ¿en serio? ¿En serio? De verdad. Entonces, eso me sorprendió. O sea, pero fue una de las cosas que me hizo pensar que iba yo por buen camino, ¿no? Que eso es una señal. Ok. ¿Pasó lo mismo con Elena y Susan? Que no es Susana, es Susan. Ajá.
Sí, no, bueno, ahí fue un capricho. Ya, ok. Pues sí, un poco caprichoso. Me gusta el nombre. Sí, pues sí, porque que además es francés, ellos son británicos, pero el nombre de ella es francés, ahí se explica por qué, la razón. En realidad es una cuestión que tiene que ver con que a mí me gusta más el nombre de Susan que Susan, por ejemplo. A mí el nombre de Susan no me gusta. Y Susana tampoco. Y Susana tampoco, porque eran británicos, entonces no se podía llamar Susana. ¿No? Y luego van a decir que los escritores somos un poco ególatras, ¿verdad? Sí. Yo conozco varios que sus personajes se llaman siempre como el autor. Como el autor. ¿No? Pero bueno, entonces no sé si respondí a tu pregunta. Sí. Entonces, tenemos este juego, ya mencionó nuestra autora, que sí se va a hablar de la reencarnación. Es un eje temático muy importante, de hecho, en esta historia de amor. Y bueno, obviamente, o bueno, no tan obvio, cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero claro que sí, sabemos que Susan va a reencarnar en Elena y que Alexander McNamara, esposo de Susan, va a reencarnar en Patricia. ¿Sí? Es bastante complicado en ese sentido, pero ya cuando dices, ok, es reencarnación, es un tema que habrá quien lo tenga familiarizado, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien diga, no, ni madres, aquí nos reencarnamos y ya nos morimos y no pasa nada más. Habrá quien defienda esa postura, esa teología y que diga, bueno, sí, qué bueno que lo hagamos. Pero bueno, como historia de amor dices, ok, tendrá que encontrarse tarde o temprano. Pero suceden muchas cosas y es lo que Susana nos está regalando con toda esta investigación que hizo acerca de la India, de la rebelión de los cipayos, de la compañía británica en las Indias Orientales, la primera guerra de independencia de la India, el hecho histórico y bien curioso que además ya nos lo regalaste desde un principio, cuando obligan a los musulmanes y a los indios de la India, hindúes, a usar proyectiles para el rifle Lee Enfield, y que para ellos se convierte en una herejía precisamente porque este proyectil contiene grasa animal y ellos tienen que, así como de película, romperlo y insertarlo en el rifle. Y entonces es una herejía para ellos y provoca estos levantamientos históricos en la guerra de los cipayos. Que además yo no conocía nada de eso, yo jamás he estado en la India. En el círculo de lectura, el día que estábamos platicando un poco de esta novela, que alguien te dijo, la India es, a comparación de la India, Europa es Walt Disney. Es algo facilito, algo simplón tal vez, pero la India es toda una confluencia de cultura, antigua, antiquísima, tradiciones, religiones, misticismo, erotismo, y bueno, me encanta cómo describes la atmósfera. Es decir, vamos leyendo y en efecto, sí percibes el aroma del azafrán, el aroma de la pimienta, describes el río Ganges y la cremación de los cuerpos, que es algo tan lejano a nosotros. Incluso nos platicas de qué sucede cuando hay tan poquita leña de sándalo, con lo cual se crema los cuerpos, pero que es muy cara y que obviamente el cuerpo no se deshace, ¿no? Entonces son cuartillas y cuartillas de esa parte de la historia. Por eso en algún momento dije, pues es que son dos libros aparte, claro. La historia en la Ciudad de México tal vez sea muy breve, pero la historia en la India es exquisitamente bien trabajada, bien investigada. Háblanos eso, por favor, de tu proceso de investigación. Gracias. Sí, como pues nunca había estado en la India y hasta la fecha todavía no voy. Es el colmo. No, tienes que ir. O sea, a ver si una colecta, por favor. Pues tenía que hacer mucha investigación. Ya que sí. Y la mayor parte de las cosas que iba yo encontrando, pues estaban en inglés. Ahí practiqué mucho mi inglés. Ya luego vería que lo iba a usar mucho aquí, ¿no?
quiero hablar mucho en inglés con mis amigas. Sí. ¿No? Y entonces, bueno, leí mucho sobre la historia y sobre todo me interesaban mucho estas partes como lo que dices de los aromas y de los colores y todo eso, porque eso es lo que hace que tú como lector sientas que estás en ese lugar, ¿no? Entonces, pues leí mucho al respecto y vi muchas fotos, y etcétera. Pero un día, gracias a una amiga que tenía un amigo indio, de la India, me dijo, oye, pues vete a tomar un café con este amigo, que ni me acuerdo cómo se llama, pero voy a tomar un café con el amigo, y yo le decía, pues es que ¿cómo puedo describir un lugar en el que nunca he estado? Un país al que nunca he ido. Y me dijo, yo creo que algo que fue una piedra angular para poder construir toda esa parte, sobre todo lo de la atmósfera, ¿no? Que decíamos. Y es, tú imagínate que vas a cualquier pueblito de México y ahí podrías estar en la India. Y yo, ok. Eso se me hizo súper interesante y súper ilustrativo, porque dije, bueno, pues ya con eso tengo una gran parte ganada, ¿no? O sea, porque entonces ya lo pude sentir y lo pude ver y lo pude saborear, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso fue básico y pues todo lo que tuve que leer y ver documentales, eso pues también ayuda mucho porque como estás, Sí. aunque no estés ahí físicamente, pero pues estás viendo los ríos o lo que sea, ¿no? Y bueno, algo de lo que no sé si quieras hablar es lo del famoso ritual del sati. Sí. Que es una de las cosas que a mí me impactó de la India, que dije, no puede ser, esto o sea, no puede ser. Resulta que ya está prohibido, bueno, ya desde el siglo XIX está prohibido, pero realmente prohibido, creo que hasta mediados del siglo XX, o por ahí. Pero es que cuando moría un hombre cualquiera, no importaba si era un rajá o un hombre de a pie del pueblo, a la hora de fallecer él, se incineraba, pero se incineraba también a su mujer. A su mujer. Viva. No la mataban antes. Viva. Bueno, eso a mí se me pone todavía la piel chinita, ¿no? De que digo, o sea, de verdad, hacían esa salvajada. Y parece que es algo muy complejo, dicho así suena muy por encimita, pero es algo muy complejo porque tenía que ver también con una especie como de lucha entre las familias, entre la familia política que obligaba, la familia de él era la que como que obligaba que a ellas las mataran, ¿no? En este ritual del sati. Y a mí eso me impactó muchísimo. Y dije, yo tengo que escribir sobre eso porque ¿cómo es posible? Entonces, cuando llegan los británicos, que hacían bastantes salvajadas, porque eran bastante salvajes, los británicos también, pero se horrorizan con este ritual y lo prohíben. Claro, tú llegas a un país de costumbres milenarias y es muy difícil prohibir rituales o ceremonias o cosas del estilo, pues es muy difícil. Entonces, yo no sé si hoy en día todavía se llegue a hacer en pueblos muy recónditos y así, no lo sé, esperemos que no. Por ahí dicen que no, ¿no? Ok. Pero sí hasta fechas relativamente recientes. Entonces y ahorita que somos puras mujeres, y Memo, podemos, o sea, vemos cómo esto, pues a todos se nos pone la piel chinita, ¿no? Y se nos... Sí. Pues me gustaría añadir algo más. Sí, claro. Es una tradición horrible, francamente, pero es algo que no solo se ha hecho en la India. O sea, este ritual lo hemos visto en películas sobre los vikingos, Claro. los de tronos. Obviamente eso es ficción totalmente, pero pues también de allá no es ese ritual. Claro, claro. Pero además no siempre se llevaba a cabo. No siempre, no, Claro. No era. Sí, no era rajatabla, digamos, ajá. Ok. Sí. ¿De qué dependía que no se llevara a cabo? Creo que que interactuemos, ¿estás de acuerdo, Sí, doctora? me encanta. Claro. Perfecto, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo, de preguntar y de aportar,
Pero bueno, este hecho que se llama Sute, bueno, se escribe Sute, sí. no sé cómo se pronuncia, Sati. Creo que según es Sati, ¿verdad? Según como lo leí en varias versiones, es Sati. Sati. Sí, te deja con la boca abierta y decir, bueno, ¿y por qué la viuda, la esposa, no salía corriendo? O sea, ¿para qué voy a la incineración? Creo que yo dije cremación y no es incorrecto porque eso se hace ahora en los hornos, ¿no? No sé, pero la incineración es lo que se acostumbra todavía y se arrojan las cenizas en el Ganges, que se llama así porque, bueno, no sé cómo en hindú, pero bueno, es un río que corre muy rápido, muy rápido y se lleva todo, a todo dar, quién sabe a dónde, ¿verdad? Bueno, al océano seguro. Pero bueno, esta parte, Marisela, ¿qué nos puedes aportar? Es que lo que yo he visto, sobre todo aquí en el Pakistán comparten mucho de esta cultura, de esta tradición. Pero finalmente las mujeres también, como son vistas como propiedad, muchas veces cuando el marido muere, no necesariamente son incineradas, pero sí formaban parte de la familia, es decir, eran parte como vacas o algo, ya eran parte de la familia y probablemente algún hermano podía casarse con ellas, o casarse o absorberse como parte de la familia. Entonces, no necesariamente, y ahí ya no entiendo ni sé los detalles, que la mujer era o no. No sé las condiciones en que sí era una cuestión, porque también las costumbres varían mucho dependiendo de las castas. Claro. Económica y de no solo que sean musulmanes o que sean hindúes, sino también otras religiones. Ay, pues gracias, porque sí, es bastante interesante, pero la descripción que logra Susana Pagano como autora realmente vale la pena. A mí lo agradezco muchísimo poder estar leyendo. Estaba yo confundida y conflictuada con los personajes principales, lo sabe Susana, pero llegaba el momento de la descripción de la guerra, de lo que estaba sucediendo, la descripción de las castas que tienes también es muy interesante, muy bien lograda. Y entonces es cuando toman voz los personajes secundarios, que lo estoy pisando. Que bueno, a mí sí me gustaría que habláramos. Tenemos ya nuestros personajes principales, sabemos que es una historia de amor, que se van a volver a encontrar, tendrán que leerlo para saber el final, pero los personajes secundarios toman la novela describiendo toda esta parte en la India. Y me refiero a los personajes secundarios de la India. Primero es Charles, ya lo mencionamos, que es mellizo de Susan y es el narrador testigo o personaje narrador. Es decir, él es el que está contando la historia. Él está contando lo que está sucediendo y se lo está contando a la hija de Susan, a Constance. Luego tenemos al personaje Sir Conrad Hagnit, que es el padre de Susan y Charles, que aparece al principio, desaparece y luego aparece y dices, ¡ay, maldito! Desgraciado. Luego aparece Claire, que también es muy efímera, pero me encantó cómo lograste, porque además es la esposa de Charles, pero está aliada con el Sir Conrad. Entonces, híjole, son tal vez 2 cuartillas, pero ¿cómo la detestas? Y la mandan a Inglaterra y tú dices, sí, qué bueno, vete para allá, ¿no? Me encantó ese personaje. Pero hay otros de otras castas, como Raghu. Ay, es impresionante ese personaje que está desde siempre. La muerte de Raghu es bellísima. Es un hombre que va a reencarnar, por supuesto, y está listo para seguir su paso y su búsqueda por esta vida. Pandú y Ahmed son muy interesantes, y Basanti, que es la mucama, la acompañante constante de Susan. Entonces, bueno, estos personajes secundarios, que los hay en la parte de la India, más no en la parte de México, ahí solamente tenemos tal vez como personaje secundario a Bruno, pero tampoco tanto porque también es parte del círculo, del trío, del triángulo amoroso.
platícanos un poquito de los personajes. Y creo que estamos con tiempo. También me hacen señal si ya hay que pasar a preguntas y respuestas. Tómalo. Porque ya ves que luego me dicen que hablo demasiado. Pues estos personajes, bueno, más que nada son de apoyo. Son personajes que tienen que ir acompañando a los protagonistas y que tienen que ir explicando algunas cosas, ¿no? Conocemos, por ejemplo, todo esto de los rituales y todo por Basanti, por Ragú, o sea, son como estos pilares en los que se apoyan los protagonistas y que había que hacerlos, pues más que nada entrañables algunos y muy odiados otros, ¿no? Como ya los mencionaste al Sir Conrad y a la Claire. Y bueno, pues no sé qué más podría decir al respecto de estos personajes, pero pues que son los que dan también como pie a que sucedan cosas, ¿no? Y dan pie a que haya diálogo y que haya conversación y que nos enteremos de cosas. Entonces, no son, digamos, personajes que aporten a la acción, digamos, o que aporten mucho a lo que va a suceder, porque su función es más que nada como acompañamiento, ¿no? Creo yo. Al menos así lo recuerdo. La escribí hace tantos años. ¿La escribiste hace qué? ¿7 años? No, la escribí. ¿Te costó 7 años? Me costó 7 años escribirla. Ajá. Pero la escribí, la empecé creo que en el 2003 y la acabé en el 2010. Ok. Y luego se quedó guardadita todos estos años. Hasta hoy. Hasta ahora que Lala, ajá, y bueno, claro, obviamente sí la tuve que volver a leer para sacarla, pero... ¿Eliminaste algún personaje en esa tercera o cuarta lectura? No. ¿Agregaste uno nuevo? No. Realmente fue nada más volverla a leer, porque ya había pasado por un proceso de correcciones. O sea, yo a mis novelas les hago como alrededor de 6, 7 tratamientos o correcciones, y ya había pasado por manos de un editor. Entonces consideré que no necesitaba ya más, porque además hay algo que no te he dicho y que te voy a decir ahorita junto con todo el mundo. Y esta parte, cuando yo estaba escribiendo esa novela, me obsesioné, no sé por qué, pero tenía yo la obsesión en ese momento, porque además todavía no pintaba, pero en ese momento yo estaba obsesionada con la proporción áurea. Y ¿sabes qué? ¿Cómo podría yo usar la proporción áurea en una novela? Cuando la proporción áurea se usa en artes plásticas. Uh-huh. ¿Cómo lo haces en algo que estás diciendo con palabras, ¿no? Que no estás pintando, que no estás esculpiendo, no sé. Entonces, eso me lleva a descubrir los números Fibonacci. Ajá. Los números Fibonacci, que ya veo caritas que ya muchos saben qué es, pero quizá no todas, porque no es algo que estemos hablando de números Fibonacci así como así, ¿no? No. Los números Fibonacci los inventó o los descubrió, o no sé, un Fibonacci en el siglo XIII, me parece, o sea, hace mucho tiempo. Y es la suma empieza con la suma del 0 y el 1, pues da 1. Luego el 1 y el número anterior, que sería otro 1, te da 2. Luego la suma de ese 2 con el anterior, que es 1, te da 3. Luego el 3 más el 2, que es el anterior, te da 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Y así al infinito. ¿Ok? Bueno. Entonces, con esta obsesión que tenía yo, dije, eso es lo que yo voy a usar. Voy a usar los números Fibonacci para mi novela. Entonces, y tú acabas de decir un número hace ratito, del 8 y el 5, dijimos que daba 13, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, 13 y 8, ¿cuánto da? 21. ¿Y cuántos capítulos son? 21 capítulos. Cada capítulo está compuesto por 3 fragmentos. Uh-huh. 3 es un número Fibonacci. Y cada fragmento tiene el número de caracteres correspondiente a un número Fibonacci. Ok. Entonces, eso
A lo mejor no la hizo más mejor o peor, eso no lo sé, pero sí le dio un equilibrio. Porque entonces yo tenía fragmentos, sobre todo en los diálogos, por ejemplo, eran muy desiguales, unos muy cortitos, unos muy largos y así. Entonces, a la hora que digo, no, pues le faltan 500 palabras, a ver qué haces. Y a ver de dónde sacas ideas para aumentarle 500 palabras, o 20, o quitarle 100. Entonces ahí me fui contando, claro, afortunadamente la computadora ya se encarga de contarlos, ¿no? Porque a mano no lo hubiera hecho, no, seguro no. Pero entonces eso le dio un equilibrio muy singular. Ok. Y pues me gustó el resultado, probablemente lo vuelva a implementar, no lo sé, porque sí es una freguita, ¿eh? Sí, vaya. Digo, por lo menos tienes la opción de la computadora que ahora te puede ir contando el número de caracteres y claro, puedes decir con espacio o sin espacio, ¿no? Exacto. De otra manera, manualmente. No, manualmente hubiera sido imposible. O sea, solo podría haber hecho lo de los 21 capítulos y los 3 fragmentos en cada capítulo, ya. Que bueno, yo tengo la costumbre cuando estoy leyendo un libro, sí me fijo si hay índice, a veces no nos regalan eso, sí me fijo en el número de capítulos que hay. También pienso que hay algo escondido ahí, que si son 3, que si son 20, que si son 21, como en este caso, y obviamente son imaginaciones mías, nada más, ¿no? Es un juego que tengo yo con el autor o la autora. En este caso fueron 21, obviamente yo no estaba contando las palabras, me concentré mucho más en el artilugio de los personajes, que es muy interesante y muy intenso y un poco complicado. O sea, Susana Pagano no nos lo pone fácil. No es una lectura de regadera, de baño, que digas, qué rico, aquí leo, después ya lo olvido, no, porque luego te quedas, ¿qué está pasando ahí? ¿A qué horas va a pasar? Con este diálogo en época actual. Luego, toda la historia que viene en la India, en el siglo de tantos. Entonces, vas brincando de un lado a otro y dices, a ver, llega un momento que dices, ¿quién está hablando? Que ese es otro tema, que no vamos a contar. Pero a mí me costó mucho trabajo, y de hecho, bueno, las marcas que tengo en mi libro, para que vean que sí lo leí, es anotaciones de, bueno, en fin. Pero bueno, al final, y ya para también acercarnos a preguntas y respuestas, los personajes principales tienen un conflicto, ¿sí? Tanto Elena, Susan, Alexander y Patricio. Uh-huh. Cada uno con su personalidad propia, cada uno con su historia propia, pero al final, ¿qué sucede con estos 4 seres que se encuentran y no se encuentran? Rápidamente, así dime, tu sentimiento. Pues no sé, o sea, ¿qué sucede con ellos? Pues ¿Por qué Elena es un personaje que aparentemente es fuerte, pero luego también se va? Yo acabé pensando que estaba realmente un poco trastornada. Susan es un personaje también muy fuerte que está rompiendo con los esquemas sociales de su época, se identifica plenamente con la cultura hindú, pero al final también acaba, debido a la guerra, obviamente, pero acaba débil, acaba enferma, muriendo. Uh-huh. En el caso de los personajes femeninos, que son los que más me interesan, por alguna razón, ¿no? Los masculinos están muy bien logrados. Patricio y Alexander, que también es una historia triste. Uh-huh. Te quitaron el sueño, pues. ¿Con cuál batallaste? Al final de cuentas, con de estos 4 personajes, ¿cuál te costó más trabajo? Pues, ¿cuál me costó más trabajo? Pues yo creo que serían probablemente los de México, porque eran de alguna manera los que veía yo más de cerca. Uh-huh. Okay. Y los otros pues estaban muy lejos, tanto ahora sí que en la distancia y en el tiempo y en todo. Entonces, pues más bien, pues todos y cada uno. ¿No tienes favoritos? No tengo favoritos, no. Bueno, pues
Podemos pasar a preguntas, por favor, si tienen algo que opinar, algo que preguntarle a Susana Pagano, este es el momento. Obviamente esperamos que puedan comprar el libro. Sí vale la pena desvelarse leyéndolo, por supuesto, es una narrativa muy interesante, conflictuada, pero pues en eso vivimos, ¿no? En un mundo conflictuado, y poder estarlo disfrutando en los ojos de Susana realmente vale la pena. Así que les paso el micrófono. ¿Crees en la reencarnación? Yo no quería preguntarte eso. Bien, sí, absolutamente sí. Y es un tema que me fascina. Cuando empecé a estudiar sobre el tema, la verdad es que estaba yo con que, pues creo, no creo, me gustaría creer, pero conforme fui leyendo y fui estudiando y fui entendiendo cómo y por qué, dije sí, definitivamente. ¿Lo has comprobado en tu vida? ¿Sí has tenido ese tipo de manifestaciones que dices tú? ¿Lo has comprobado? Pues no podría decirte así como, ay, me pasó esto específicamente, que no. ¿Algún déjà vu, nada que tú digas? ¿Ay? No. Antes de que llegue el monzón, ¿creías en la reencarnación? Ya empezaba a creer. Ajá. Ok. Sí. Querida. ¿Por qué se quedó una doble confusión? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta, sí, claro. Y aquí me gusta contar otra anécdota. Cuando se la llevo a Braulio Peralta, esto ya te lo conté a ti, creo, ¿no? O incluso a ustedes también en el círculo. El que Braulio Peralta era el editor de Planeta en ese momento, y la leyó y me habló específicamente y me dijo, mira, esta novela no me gusta usar la palabra perfecta, pero esta novela se acerca. Dijo, oh, wow. Pero, ahí venía el consabido, pero no te la puedo publicar porque es muy larga. Y no se puede, no se puede cortar, o sea, no te puedes ir a quitar la mitad, no. Y como no eres conocida, pues entonces o sea, no te haría ningún bien porque tendríamos que sacar un tiraje muy, muy grande para que saliera a buen precio y entonces se quedarían los ejemplares, o sea. Y bueno, como premio de consolación, me publicó otra, que por aquí anda. Y entonces, pues digamos que ahí fue como una desinflada, ¿verdad? Y luego pasaba el tiempo y yo pues la llevé a otras editoriales, la llevé a Alfaguara, la llevé a, ya no me acuerdo cuáles, la mandé a concursos y pues no pasaba nada y hasta que un día dije, ya. Pero creo que hasta cierto punto las cosas tienen de verdad su momento. Quizá esta novela no podía haber salido antes. Ahorita, con todo esto, lo que hablábamos de que hay todo este rollo de la pansexualidad o de todas estas sexualidades diferentes que ahora, pues yo no les entiendo mucho, pero que hay, ¿no? Y de lo que se habla mucho, etcétera, pues creo que su mejor momento es ahorita y no hace 14 o 15 años, o 10 incluso. Y igual con el tema de la reencarnación también, ¿no? Porque igual es un tema, yo creo que se ha ido aceptando cada vez más y se ha ido, o no aceptando, pero sí conociendo más. Quizá aceptando no, pero sí conociendo porque ya hay mucha más gente que cree en ella y mucha más gente que habla de ella. Entonces, creo que por eso pues fue su momento perfecto, ¿no? Marilena. Es un poco similar a la pregunta de pero como yo te la iba, como yo pensaba plantear la pregunta, es decir, yo me encantan las historias de amor favoritas y en la vida me encanta pensar en ese mito de que existe, de que vas a morir y que en alguna parte de tu universo ese hilo rojo que luego cuelga del ombligo está unido a otra persona. Mis ideas. Entonces, tu historia va surgiendo a partir de este tema, o primero surge una historia y ya después viene la reencarnación. ¿Cómo fue así el requisito trata de la reencarnación? ¿La fuiste escribiendo? Y dijiste, vamos a la reencarnación, o iba por otro lado y después salió la reencarnación.
No, fíjate que sí fue planeado desde un principio. O sea, sí era, como yo tenía estas 3 obsesiones, ¿no? Que eran la reencarnación, la India. Por alguna causa yo tengo obsesión con la India. Yo creo que sí fue hindú en otra vida. Yo creo que sí. Porque tengo otra novela en donde también sucede en la India, una parte. Y entonces tenía esas 3 obsesiones: la reencarnación, la India y la historia de amor. Entonces, sabía que iba desde un principio a conjuntar los 3 temas, digamos, en una novela. Me costaba trabajo ver cómo lo iba a abordar, pero sí lo concebía así, desde un principio. ¿Alguien más? Pues yo creo que pasamos entonces a firma de libros. Ahí tenemos más ejemplares de la obra bastante vasta de Susana Pagano. Que también, bueno, pues vamos a aprovechar. Hasta en inglés, aquí hasta en inglés tenemos aquí. A Face in Your Eyes. Súper. Bueno. Esta es la misma. Ajá. Perfecto. En tus ojos un rostro. Y luego la versión en inglés. La versión en inglés. Y esta y esa son de una saga. Esta es la del premio de novela José Rubén Romero en 95. Esta es la que publicó Braulio Peralta. Bueno, esta ya es edición mía, pero esta es la que salió con Planeta. Vamos, que esa se agotó. Se agotó. Y esta de Trajinar de un Muerto, que esa salió con Océano, y esa tuvo la beca de jóvenes creadores del FONCA. ¡Ay, qué jovencita! Era una bebé. Sí. ¿A qué hora empieza a escribir? ¿A qué edad? ¿A qué edad? A los 12 años más o menos. Súper chiquita. Digo, escribía así cositas como de diálogos en la escuela y cosas así. Por supuesto era de las niñas que no atendía las clases. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Estudiaste literatura? Estudié en la escuela de escritores. Intenté estudiar la carrera de letras y nunca la acabé. Nunca me gustó. Pero en la escuela de escritores fui muy feliz. En la SOGEM. En la SOGEM. Nada más que solo eran 2 años, no era carrera, licenciatura como tal. Pero ahí la verdad es que pues aprendí muchísimo del tema. Pues anímense, por supuesto, todo libro cierra un largo ciclo que ya nos compartió Susana, de tanto trabajo, años de investigación, intentos fallidos por publicar en una gran editorial, el intento muy digno de ser un autor independiente. Que además ya habiendo sido autora de grandes editoriales, porque la Pitonisa de Agua Prieta salió con Planeta. O sea, no era con Océano, claro. Y aún así, que uno publique una vez en una editorial grande no quiere decir que pueda seguir publicando. O sea, es todo un... A mí eso se me hace muy interesante y muy valioso en tu trayectoria, que justo es abrir estas miradas a estas otras voces que escriben y publican, no solo lo que editan las grandes editoriales, sino porque es como, ¿cómo así llega esta novela ahora en este tiempo donde se abre este público, pero por qué se iba a quedar en un cajón solo porque esta editorial consideraba que seguramente respondía al mercado en ese momento? Entonces, a mí es lo que siempre, cuando platico de tu libro en la librería, siempre resalto eso. Hay que leer otras editoriales, hay que leer otras voces que están publicando, y en México hay una rama impresionante de editoriales independientes. Claro. Entonces es como que volvemos a ver esas otras voces editoriales. Porque se harán Las espero en la librería. Exacto. Exacto. Si no te garantiza que venga de una gran editorial, que sea un gran libro. Claro. Entonces hay fiascos. De hecho, criticaban mucho. Fue un escándalo el último premio Alfaguara, creo, ¿no? Que eran, bueno, digo, no sé, no lo oí. ¿Del colombiano o de quién fue? No sé. Pero que era una mugre. No lo sé. Y es un premio importantísimo. Pero bueno, eso es cierto, sí. Y lo que tenemos en la mesa actualmente son a los autores y las autoras independientes, las editoriales independientes, que son una joya, es una maravilla. Sí, algunas muy cuidadas, algunas sí tienen una línea editorial específica, como Sexto Piso, que ya brincó el charco, y ya publicar en Sexto Piso es, wow. Vamos a ver que publiques en Sexto Piso próximamente. Almadía, por ejemplo, una editorial que nació en Oaxaca
y que también ya está publicando en España. Entonces, y muchas pequeñas editoriales, en Querétaro hay bastantes, aquí no hay, tenemos que empezar también ¿por qué no va a ser nuestra propia editorial? Editorial SMA. SMA, qué feo nombre. Pero bueno, acérquense por favor, compren el libro, porque eso también ayuda mucho a este ciclo, ayuda mucho a los autores, a las autoras, por supuesto, y aprovechen para que se lleven la firma con la increíble Susana Pagano.